Un concepto que Proudhon hace mucho en varias obras, pero que otros mutualistas no consideraron especialmente importante, es el concepto de fuerza colectiva. El concepto, según Proudhon, es el corolario de la división del trabajo, o más bien, piensa que la división del trabajo es el corolario de la fuerza colectiva. Debido a que dos personas que trabajan juntas a menudo pueden lograr más que una sola persona que trabaja el doble de tiempo, hay una ganancia de productividad adicional. Esto se aplica tanto a proyectos industriales específicos como a la producción económica dentro de la sociedad. Recientemente, un grupo de historiadores revisionistas ha afirmado que este concepto descuidado es el concepto clave más importante en el mutualismo. Lejos de ser cierto, todos los mutualistas de habla inglesa no conocían esta idea o, si lo sabían, no la consideraban especialmente importante. Incluso aquellos que se inspiraron en Proudhon pensaron que algunas de sus otras ideas eran mucho más importantes y nunca, o casi nunca, hicieron referencia a la idea de la fuerza colectiva. A partir de Josiah Warren, no utiliza el término fuerza colectiva en ninguna de sus obras, ni hace uso del concepto por ningún otro nombre. Su discípulo, Stephen Pearl Andrews, es el mismo. Si la fuerza colectiva es el concepto fundamental del mutualismo, entonces Warren y Andrews no eran mutualistas. A medida que el pensamiento de Proudhon comenzó a ser llevado a la audiencia de habla inglesa, cambió el lenguaje y la fuerza colectiva se convirtió en un concepto bien conocido e importante, no lo hizo. La primera declaración importante de las ideas de Proudhon en inglés es Proudhon y su Banco del Pueblo, una serie de artículos escritos en 1849 por Charles Dana para el semanario El Espíritu de la época. En él, Dana relata las opiniones de Proudhon sobre la propiedad, el trabajo, el capital, el crédito, el dinero y la banca, todo sin hacer referencia a la idea de fuerza colectiva, ya sea por su nombre o de otra manera. El relato de Dana de lo que era importante tomar de Proudhon siguió siendo el estándar para todos los mutualistas estadounidenses durante los siguientes 50 años, y en realidad, hasta la década de 1990. La siguiente mención importante de Proudhon en los círculos estadounidenses no se produce hasta 1873. A lo largo del año, un radical de 19 años había estado argumentando en un periódico religioso gratuito, The Index, en apoyo de la idea de Josiah Warren de que los bienes y servicios deberían venderse al costo y, por lo tanto, que las ganancias y los intereses eran moralmente incorrectos. Tucker enfrentó el rechazo de muchos otros que, si bien eran radicales en la cuestión religiosa, no lo eran tanto en lo económico. En octubre de ese año, el editor del índice, Francis Ellingwood Abbott, escribió: "La justicia de tomar intereses, cobrar ganancias, cobrar alquileres y exigir salarios depende de la respuesta que se dé a una pregunta más profunda que la que el señor Tucker ha considerado hasta ahora. Es decir, ¿alguien tiene derecho a decir que es dueño de algo? ¿Alguna vez reflexionó que desafiar el derecho a obtener un beneficio razonable es, en el fondo, desafiar el derecho a poseer propiedades de cualquier tipo? ¿Con qué derecho cobra el vendedor el costo al comprador? ¿Por qué la propiedad no es común a todos? ¿Por qué Proudhon no tenía razón cuando declaró el robo de todas las propiedades? El señor Tucker no parece ser consciente de que cuando niega todo derecho a tomar intereses, lógicamente niega todo derecho a exigir salarios, o incluso a cobrar el costo original, porque de hecho está negando el derecho a la propiedad misma, y debería plantarse en el ultracomunismo más extremo". En respuesta a este artículo de Abbott, el mutualista estadounidense Ezra Haggood escribió a un compañero mutualista, William Batchelder Greene, para explicar lo que Proudhon quería decir con propiedad es robo. Greene sabía francés y había conocido personalmente a Proudhon. Greene respondió a Haggood y le proporcionó una traducción de las páginas de What is Property, que el pensamiento verde era más relevante para la pregunta. Satisfecho de ello, escribió Haggood en diciembre, el señor Abbott comparte el malentendido común de la idea de la propiedad del gran reformador obrero francés, que explicaremos en nuestro próximo artículo, pidiendo a Proudhon que hable por sí mismo. Para dar la idea principal de Proudhon con respecto a la propiedad, en enero de 1974, la primera traducción parcial de ¿Qué es la propiedad?, apareció en inglés. La traducción iba acompañada de notas a pie de página de Greene y la carta explicativa de Greene que daba su comprensión del significado de Proudhon. En la traducción dada por Greene se incluye una declaración de los 10 principios de Proudhon. La cuarta de estas lecturas, todo el trabajo humano, al ser el resultado de una fuerza colectiva, la propiedad se convierte, por esa razón, en colectiva e indivisa o, en términos más exactos, el trabajo socava y destruye la propiedad al transferirla del individuo a la sociedad.
En el artículo explicativo de Green no se menciona el concepto de fuerza colectiva, pero sí escribe que las 10 proposiciones de Proudhon, aunque sean lo suficientemente claras para usted y para Josiah Warren, inevitablemente parecerán oscuras al lector no iniciado, por no decir turbias. De hecho, son fangosos. Porque Proudhon da la respuesta cuando dice que antes de que su razón fuera competente para comprenderla, Dios puso en su corazón el sentimiento de la justicia. Proudhon escribió estas 10 proposiciones sin tener en mente ningún método práctico de aplicación. No fue hasta varios años después de escribir su libro sobre la propiedad que sospechó la viabilidad de transformar la propiedad en posesión mediante una simple reforma del medio circulante, mediante una transfiguración del dinero. Esta secuencia de acontecimientos impresionó al joven Benjamin Tucker, que había iniciado esta controversia, y comenzó a leer la obra de Proudhon para sí mismo en el francés original. Entusiasmado con lo que estaba leyendo, Tucker le preguntó a Green si Green traduciría más obras de Proudhon al inglés para darles la audiencia más amplia que Tucker creía que merecían. Green respondió, ¿por qué no? Y así Tucker tradujo y publicó What is Property en 1876. Ahora bien, ¿en qué consiste la propiedad? Se afirma el concepto de fuerza colectiva y se pone un énfasis considerable en él, y aparece en la traducción de Tucker. En una revisión de la traducción publicada en la National Quarterly Review, el crítico anónimo da mucho espacio e importancia al concepto de fuerza colectiva de Proudhon. La falta de ventas de la traducción, sin embargo, fue decepcionante para Tucker. No resultó lo suficientemente popular como para justificar más esfuerzos de traducción. En 1881, por lo tanto, se esforzó por poner en sus propias palabras lo que entendía que eran las ideas más importantes de Proudhon y, por lo tanto, fundó Liberty, que se extendió hasta 1908 y rápidamente se convirtió en el foro de discusión más importante para los mutualistas en el mundo. Por lo tanto, es interesante que Benjamin Tucker, que debe haber estado familiarizado con el concepto de fuerza colectiva de Proudhon, nunca use la frase, ni una sola vez a lo largo de toda la carrera de la libertad. Tampoco usa una frase diferente para el mismo concepto. Y Tucker no solo no lo hace, sino que ninguno de la miríada de otros contribuyentes mutualistas lo hace. Además, en ninguno de los libros engendrados por la libertad, como el de Schwartz, What is Mutualism, o el socialismo voluntario de Tandy o la economía de la libertad de Robinson aparece la frase o el concepto. Desde el nacimiento del anarcocapitalismo en la década de 1950, el número de mutualistas que quedan ha sido empequeñecido por los anarquistas que favorecen el capitalismo. El único trabajo que esencialmente ha revivido el mutualismo en el siglo XXI es Studies in Mutualist Political Economy de Kevin Carson y publicado en 2005. Este trabajo presenta la comprensión tradicional mutualista de la economía en respuesta a las críticas que había hecho Rothbard. El libro no menciona en ninguna parte la fuerza colectiva, de donde, entonces, la idea de que este concepto de fuerza colectiva, del que apenas se habla en el pensamiento mutualista histórico, llegue a considerarse esencial para él. En 1910, el sociólogo francés Célestin Bouglet escribió un artículo Proudhon, el sociólogo, en el que escribió, ¿qué teorías llamamos teorías sociológicas? Aquellos que comparten esta premisa, del encuentro de unidades individuales resulta una realidad original, algo mayor y diferente a su mera suma. Podría decirse que ningún pensador ha hecho mayor uso de esta premisa que Proudhon. Ya en sus primeras memorias sobre la propiedad, Proudhon explota la distinción entre la fuerza colectiva y la suma de las fuerzas individuales. Iría tan lejos como para declarar que esta distinción es la piedra angular de su pensamiento. Bouglet parece no haber tenido ninguna conexión con el movimiento mutualista. Desde entonces, en los círculos de sociólogos franceses, esto se ha convertido en una comprensión popular de Proudhon. Entre los hablantes de inglés en los tiempos modernos, hay dos personas más responsables de tratar de enfatizar la fuerza colectiva como la idea central del mutualismo. Son el comunista Ian McCall, autor principal de las preguntas frecuentes anarquistas de 1996, y Sean Wilber, el único otro mutualista moderno destacado aparte de Kevin Carson. Por lo tanto, es inevitable concluir que el concepto de fuerza colectiva, y especialmente su importancia, es una idiosincrasia de Proudhon y no es compartido por el resto del movimiento mutualista histórico. Los que conocieron la obra de Proudhon no consideraban de especial importancia la idea de la fuerza colectiva. En cambio, Proudhon fue apreciado por otras ideas, especialmente por sus propuestas de reforma bancaria.
Además de la falta de interés histórico en la fuerza colectiva, si desea aprender sobre su irrelevancia para las soluciones económicas y políticas, consulte nuestro video Economía marginalista, la finalización del anarquismo.